Hola, ¿cómo les va? Acá estamos en nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y esta vez trajimos estos cuadritos, estos tapices, cuadritos de ventana. Hemos hecho hace poco un mandala precioso que era para mi prima de Coronel Suárez, así que este está inspirado más o menos en ese estilo de decorar nuestras galerías, nuestras ventanas, algún pasillo, nuestras paredes, con estos trabajos hechos obviamente con nuestras manos y al crochet. ¿Qué más queremos? ¿Qué más podemos pedir? Es algo que nos encanta, tejer al crochet, que es lo que compartimos desde aquí, desde este canal. Y esto es todo un clásico. Esto lo hacían nuestras abuelas desde siempre. Utilizaban ese algodón rústico y nos tejían esas maravillas, esas cosas que uno por lo general las guarda, son tesoros. Y bueno, acá estamos replicando un modelito muy lindo sacado de una foto. La verdad que es precioso. Este es un pajarito y lo empleamos en hilo de algodón y maderitas, ramitas, lo que ustedes tengan para poder decorar con esta técnica. Una técnica hermosa que da para muchísimo, pero en este caso este cuadrito precioso hecho en hilo de algodón. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza? Bueno, ya vieron lo que es este banderín, este cuadro, este tapiz tan lindo que podemos crear con este punto red o rejilla. Es tan lindo para hacer, bueno, uno de los clásicos, ¿no? Las abuelas, no había una abuela de las que tejían al crochet que no hicieran sus cortinas con este punto. Siempre estaban las cortinas presentes con la red o rejilla en varetas. ¿Cómo se llevan ustedes con, con los gráficos? Miren, este es el gráfico y lo tracé en una aguja, en una hoja a cuadrillé, estas de colegio, de cuadraditos. Y cada crucecita indica, se los voy a dibujar por aquí, lo habrán visto muchas veces en revistas o libros. Cada cuadradito que es vacío indica que tenemos una vareta en cada lado y en el medio puede ir entre una, según el gráfico y según quien lo haya tejido o cómo lo diseñó, puede ir entre una, dos o tres, y hay veces más cadenas según el dibujo también que esté trazado en el motivo, ¿no? En el gráfico que especifica. Entonces, el cuadradito que está vacío, tenemos que hacer varetas y en el centro cadenas. Pueden ser una, pueden ser dos, lo que les comentaba. Puede ser cualquiera de estas. Hay veces son tres porque tiene un tramo más largo, el dibujo lo requiere. Hay veces son ventanitas largas las que se hacen adentro. Bueno, eso es lo que significa. El cuadradito vacío sería este o este, con una cadena, que es el que vamos a hacer nosotros. Y el cuadradito que está, en este caso es una cruz. Hay veces el cuadradito está todo pintado. Depende también quién lo haya impreso. O si lo dibujaron las abuelas, también se dibujaba así a mano alzada y se especificaba qué significaba cada uno. En este caso yo tracé crucecitas, así que cuando hay crucecitas también hacemos una vareta en cada extremo, pero puede ir una en el centro o más. Pueden ir dos, pueden ir tres, y eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer tres. Entonces, este gráfico, esto es solo una muestra de cómo se pueden llegar a presentar, que muchas veces en libros y revistas lo hemos visto. El que vamos a hacer nosotros, se lo voy a hacer aquí más grande. El cuadradito vacío va a ser una vareta, otra vareta, que serían estas dos, y en el centro simplemente una cadena y una que vamos a saltar. Este va a ser nuestro motivo de los cuadraditos que están vacíos. Y de los cuadraditos que están llenos, vamos a hacer tres varetas. Ese es el significado del signo que tenemos hoy aquí. Va a estar lleno con tres varetas.
O sea que aquí vamos a tejer 3 y aquí simplemente va la cadenita de por medio. Cada línea va a ser una vareta. Eso es como para empezar, obviamente para el que se está iniciando, ¿no? Los que ya sabemos tejer, esto lo hemos aprendido y lo hemos tejido muchísimas veces. Pero el que se está iniciando, puede ser este signo, pueden ser otros. Por eso les decía, puede ser llenito, puede haber un punto. Todo depende de quién haya hecho el gráfico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos unas florcitas. Este es un motivo que yo encontré en la web. No es mío, no es mi diseño. Se los digo porque quizás en algún momento lo ven por ahí. Bueno, y este es el pajarito, tiene un pajarito y acá tiene una pequeña florcita y puntitos, como para ir rellenando. Todo alrededor es varetas, son cuadraditos llenos, llenitos, que vamos a ir formando este corazón precioso. Eso por un lado. El gráfico que ya lo vamos a ir viendo y se los voy a ir mostrando de a poco. Acá tengo el hilo que sería el hilo común, finito, pero puede ser un macramé, puede hacer algún hilo de bordar, algún hilo mercerizado que a ustedes les guste, o si quieren hacer un corazón mucho más grande, puede ser un hilo de algodón un poquito más grueso. ¿Con qué aguja lo voy a tejer? Con una aguja de acero número 1.75 milímetros. Puede ser 1.50, 1.60, puede ser una doble cero o una número 2. También todo va a depender el hilo con que lo vayan a tejer. Y acá tengo palitos, miren. Estos palitos que más de una vez yo les he contado que cuando tengo la oportunidad de ir hasta el lago, me traigo todos esos palitos que los lava entre la piedra y el agua y los deja así preciosos y les digo que se me están acabando. Tengo que ir a coleccionar y a juntar un poquito más. No tenemos palitos, podemos usar una varillita que venden en las ferreterías, la cortan a la medida que ustedes necesiten. Y si no tienen varillita, juntan 3, 4 palitos brochet y los atan todos juntos, también va. No tienen palitos brochet, cortan alguna ramita linda que tengan por ahí, también va. Si tienen alguna ramita del sauce que tiene ese que es eléctrico, quedan preciosas también porque tienen muchas formas. Bueno, no vamos a dejar de hacer esto tan bonito porque no hay palitos, hay ideas, así que busquemos alguna ramita de algún arbolito que tenemos en casa o que encuentren cuando están podando. Bueno, ustedes las juntan, las dejan secar y todas esas sirven y vienen muy bien. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar? Yo voy a elegir comenzar aquí abajo. Y como acá me indica que mi cuadradito es llenito, entonces yo voy a comenzar con 3 cadenitas porque va a ser la base para tejer estas 3 varetas. Y voy a ir guiándome con el dibujo que tengo. Entonces, yo voy a tejer ahí, preparo para tejer mi primer cadena. Tengo 1, 2, 3. Esta va a ser la base. Otra cosa que les voy a mencionar. En este cuadradito que tengo, en este gráfico que dibujé aquí en el cuaderno, se ve pequeño. El corazoncito en realidad va a ser más grande, Tengan en cuenta eso, que no va a quedar así chiquitito porque no estoy usando un hilo muy finito. Hay hilos mucho más finitos, específicos para este tipo de trabajos, que los trabajitos quedan obviamente mucho más pequeños y la aguja es ultra más finita que esta. Entonces, tengo los 3 de inicio. En este voy a levantar mi primer vareta, entonces levanto 3 cadenitas. Tomo lazada, me voy a la cadena siguiente y tejo la próxima vareta. Tomo lazada y tejo la última cadenita. Ahí la sujeto mi vareta con esa última cadenita. Entonces yo ya tengo aquí, aunque no lo parece, mi primer cuadradito. ¿Ven? Bueno, una vez que tengo el cuadradito, yo tengo que construir la base para este que está por fuera. ¿Ven? Acá no tengo para seguir tejiendo. Entonces, lo voy a girar. Giro el cuadradito. Y una vez que lo giré, tejo 2 cadenitas que van a ser la base para el cuadradito lleno que viene en esta hilera nueva. ¿Por qué 2?
Miren, ahí les explico. Levanto 3 cadenitas para mi primer vareta. Tomo lazada, tejo la segunda vareta. Ahí voy a tratar de agarrar las 2 hebras para que no se estire tanto la cadena. Tengo las 2 y la tercera la voy a tejer sobre la varetita del extremo del cuadradito de abajo. Ahí. Esto por ahora no parece que es un cuadradito porque está muy pequeñín, pero luego va a ir tomando su forma. Entonces ya tengo mi cuadradito exterior, tengo el del centro. Voy a hacer el calado del centro, tejo una cadena y salto directamente a la vareta que sigue. Entonces, acá tengo el cuadradito lleno, el vacío y ahora tengo que terminar de completar el que es relleno de este lado. Miren, tengo el llenito que está acá abajo, que es el primero, el del lateral que está acá a un costado, hicimos el caladito que está aquí con la cadena en el medio y ahora hay que construir el que está de este lado. Miren cómo lo vamos a construir, porque ya no tengo nada acá como base para tejer. Entonces, acá tejí mi primer vareta de este cuadradito lleno. Para tejer la segunda tomo doble lazada. No me volví loca, no voy a hacer una vareta doble con una vareta común, sino que me va a servir esta doble lazada para hacer la base de la próxima vareta. Miren cómo vamos a hacer. Pincho en la vareta esta última, ahí. Ahí apenas estiro muy poquito como para que pase mi aguja y cierro la primer parte de esta vareta doble. Entonces acá construí lo que sería parte de la base de este cuadradito lleno. Es como que estoy suplantando la cadenita que corresponde a este lugar. Y ahora sí, tejo la vareta que me corresponde. Ahí está. Ah, están aprendiendo los que son nuevitos algo nuevo, que hasta ahora no lo habíamos visto. Bueno, ahora me faltaría una más, porque son 3 varetas. Repito el mismo movimiento, doble lazada. Voy a pinchar aquí, ahí, donde simulé mi primer cadena y repito ese movimiento. Tiro muy cortito porque le tengo que dar el tamaño de lo que sería una cadena. Y cierro esta primer parte de la vareta doble, ahí. Sujeto y termino de tejer la vareta común. Entonces voy a tirar un poquito y les voy a mostrar. Miren lo que construimos. Construimos el cuadradito que corresponde a este lado. Y de este lado ya está. Entonces, ahora tengo que repetir esta misma hilera y les voy a mostrar el dibujo. Nosotros hicimos ya esta y esta parte. Ahora nos faltaría esta hilera. Esta hilera se repite porque la vamos a hacer 2 veces. Cada dibujo, cada motivo son 2 hileras, ¿sí? En los laterales. Luego el dibujo del centro se los voy a ir indicando. Pero bueno, podemos ir marcando también. Quieren numerarla, la pueden numerar. Esta es la 1, esta es la 2. Bueno, la 3 y van numerando si quieren. Y si no, simplemente le hacen una marquita. Si ustedes quieren hacer el dibujo. Y si no, van copiando como les voy indicando cada uno de los pasos. Ahora voy a repetir esta hilera. Entonces, voy a hacer una cadenita y giro. Completo estas cadenitas para la primer vareta. Ahí con 2 más. Tengo la primer vareta y voy a repetir este dibujo, como les comentaba recién. O sea que tejo vareta sobre vareta. Y hago ese cuadradito que está lleno, esa celdita que está llena. Una cadena al aire porque me corresponde un cuadradito vacío. Y vuelvo a hacer el cuadradito lleno. Acá ya es más fácil porque ya fabricamos la base con esas varetas dobles. Entonces lo que nos queda es simplemente tejer vareta sobre vareta. Miren cómo va creciendo y ya va teniendo su formita. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Girar. Y voy a levantar esas 2 cadenitas como para seguir estos cuadraditos llenos que vienen en forma escalonada. ¿Ven? Hacen este movimiento.
Ahora nosotros tenemos que hacer, hicimos este, tenemos que hacer este que otra vez vuelve a sobresalir. Ahí, 2 cadenitas, completo, con 3 cadenitas más para la primera vareta. Tejo la segunda que todavía está en el aire, ahí, y la tercera va sobre la vareta anterior. Hice mi cuadradito lleno de este lateral. ¿Qué me indica el dibujo? El dibujo me indica que tengo que hacer 3 cuadraditos vacíos. ¿Ven? Entonces voy a hacer una cadenita, tejo sobre esta vareta un cuadradito vacío. Otra cadenita, tejo sobre la otra vareta, tengo el segundo cuadradito vacío. Miren, ahí se va notando. Otra cadenita y tengo el tercer cuadradito vacío. Ahí. Por ahora voy mucho más despacio porque quiero que vayan comprendiendo cómo se hacen estos puntos nuevos, estas bases que hacemos sobre el aire. Pero luego se hace un poco más ligero el trabajo. Vuelvo a construir la base para este cuadradito que me corresponde de este lado. Entonces tengo la primera vareta, tejo las 2 lazadas en la aguja y tejo esta que no es una vareta doble, sino que estoy fabricando mi cadenita como base. Ahí ahora sí tejo la vareta que corresponde y una vez más tomo 2 lazadas y entro aquí donde están estas dos hebritas. Ahí vuelvo a construir esa base primero, sostengo y tejo la vareta. Quizás cuando nunca han tejido esta forma, ahora es lo bueno de poder verlo, estudiarlo, practicarlo y luego sale muy fácilmente. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Repetir el mismo movimiento. Recuerdan que acá hice el mismo movimiento cuando gire. Giro y repito. El cuadradito lleno, los 3 vacíos y el cuadradito lleno. Y se los muestro. 1, 2, 3. Ahí va. Un cuadradito lleno porque completo todo con vareta. La cadena y sobre la vareta el cuadradito vacío o la celdita. Como ustedes lo llamen en su país o como estén acostumbrados a llamar este tipo de puntos. Porque sabemos que lo llamamos de muy diferentes formas. Bueno, tengo las 3 celditas vacías, completo este. Este se los explico ahora, pero luego ya los voy a hacer directamente porque primero que lo van a ir viendo y segundo que se los expliqué, ¿no? Y lo van a ir viendo a lo largo de todo el trabajo. ¿Ven cómo se va formando? Tenemos las 2 hileras iguales, las 2 hileras iguales. En los laterales siempre van a ser 2 hileras iguales. Donde va a cambiar es en el centro porque luego comienza el dibujo central. Pero esto se va a repetir hasta casi el final. Luego más arriba empieza a cerrarse, pero el largo que tiene esta parte aquí del corazón es repetir exactamente lo mismo. De este lado, cuando giramos, abrimos con 2 cadenas y cuando nos toca de este lado, hacemos 2 veces la doble lazada para construir la base de cada cuadradito lleno. Bueno, ¿qué nos encontramos aquí? Este ya lo hice y este ya lo hice. Ahora me tocaría hacer este. Acá nos encontramos con el primer punto, el primer dibujo, diseño que viene de adentro, ya saliendo de estos cuadraditos llenos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Yo le hago una marquita para no perderme, para mí es suficiente una marquita. Entonces giro y nuevamente lleno mi cuadradito. Tengo mi cuadradito llenito, hago uno que está vacío, el otro que está vacío, como me indica el dibujo o el gráfico. Ahí. Y el de acá está lleno.
como me indica la crucecita. Entonces directamente tejo las 3 varetas. Ahí. Ahora vuelvo a repetir. Lo que hice de este lado, lo hago de este lado. En este caso, ¿no? Hago un cuadradito vacío. El otro cuadradito vacío. Y tengo que fabricar el resto de este cuadradito lleno como lo veníamos haciendo con la doble lazada. Dos veces. Listo. Lo voy a apoyar y ahí lo tengo. ¿Qué hicimos? Hicimos esta hilera con el cuadradito lleno que nos queda en el medio. Bueno, ahora voy a girar y ya preparo la siguiente hilera. Y la siguiente hilera en los laterales, recuerden que son 2 cuadraditos iguales. Lo que cambia es lo del centro. Pero en los laterales son 2, siempre de a 2 iguales. Bueno, acá me indica que todo el centro es calado. Entonces directamente tejo cadena y varetas. No tengo que hacer dibujito por ahora en esta hilera hasta llegar al borde. Acá hice los 5 caladitos y ahora tengo que completar esta segunda hilera que, como les decía, va de 2 en 2 en el borde. Lo que es central siempre va a ir cambiando porque tenemos un dibujo. Ahí está. ¿Qué les quiero indicar? Les quiero indicar que, por ejemplo, este es el punto que hemos dibujado, que aquí por ahí se nota poco, por ahí lo apoyo en la mesa y se note un poco más, porque es pequeño, pero a medida que va creciendo el corazón, en este caso, puede ser cualquier otro tipo de forma, el dibujo central se va notando. Esto yo lo voy a ir haciendo y lo voy a adelantar los bordecitos, porque yo ya se los he explicado. Y es repetir de un lado y del otro, como se hace de este lado con 2 cadenitas y de este lado con doble lazada. Eso lo voy a ir adelantando porque como es un trabajo que lleva bastante tiempo, entonces yo lo voy adelantando y les muestro directamente lo que sería el gráfico central. Porque esto, como ya se los mostré y les indiqué cómo se hace, así voy haciendo un poquito más rápido este trabajito. Bueno, en esta hilera, mi gráfico, miren lo que me indica. Me indica, esta ya la hice, me indica que tengo que hacer otro puntito más. Ahora estoy en esta hilera. ¿Cómo hago el puntito ese? Hice el del borde. Ahora me tocan 3 calados. Entonces salto, tejo uno, cadena, salto, tejo el otro, cadena y tejo el otro caladito. Ahí. El del centro me toca un segundo puntito, que son como pimpollitos que luego van a aparecer en el dibujo final. Y repito de este lado el mismo movimiento que hice de este lado. Ahí. Ahora me queda construir el cuadradito de este costadito. Me quedo tejiendo esto y luego les digo cómo sigue la hilera. Acá adelante ya hice el cuadradito que corresponde, el doble aquí. Y en esta hilera van todos calados y termino con el cuadradito lleno en este extremo. Así que me quedo tejiendo porque esto ya lo vimos. Construí mi cuadradito del lateral para hacer esta nueva hilera doble. Y hacemos así, 3 calados. Y comienza un motivo muy bonito que es una florcita. Entonces vamos a hacer un cuadradito, son 4 calados, perdón, no son 3, son 4. Te hice 3, me faltaría uno. Ahí. Vamos a hacer uno cerradito acá, uno lleno, pero en la parte baja de una florcita. Comienza el dibujo de esa florcita. Ahí. Como hicimos esto, nada más que esto, es una florcita un poquito más grandecita. Entonces, de este lado me quedo a completar esos 4 calados
y nuevamente construyo el del lateral. Así que me quedo tejiendo y ya les muestro en la próxima hilera cómo continúa esta florcita, porque esto ya lo aprendimos. Bueno, ya construí el del lateral. Ahora vamos a hacer 3 calados o 3 vacíos, 3 cuadraditos vacíos. Hago 1, 2, cadena y 3. Y voy a empezar a formar esta florcita que les comentaba. Voy a tejer este cuadradito lleno, el del centro va a estar vacío o calado, y vuelvo a hacer un pétalo de esta florcita con un cuadradito lleno. Ahí. Y lo vamos a despegar con 3 cuadraditos vacíos, como hice de este lado. Termino igual que de este lado. Me quedo tejiendo. Ya preparé lo que sería el cuadradito lleno del lateral. Ahora voy a tejer cuadraditos vacíos. Voy a tejer 5 espacios vacíos. Ahí tengo 2, 3, 4 y una vez más. Miren, acá estoy con el quinto sobre el cuadradito lleno, porque estamos formando esa florcita, esa pequeña flor que yo les comentaba. ¿Ven? Ahora, el de aquí va a ir lleno, el del medio, que sería igual que el pétalo de abajo de esta flor. ¿Ven? Este que hicimos acá. Con 4 cuadraditos llenos hacemos la florcita y uno vacío en el centro. Ahora repito todos cuadraditos vacíos hasta llegar a la orilla y construir el cuadradito que me corresponde de este lado. ¿Me quedo tejiendo? Bueno, construí el segundo que me corresponde de este lateral y son todos cuadraditos vacíos y termino con un cuadradito lleno sobre este que ya está acá armado. Así que esto viene más fácil esta hilera. Me quedo tejiendo. Construí el cuadradito nuevo y acá también lo tenemos que construir, y esta hilera es otra vez toda calada como la anterior, ¿ven? Todo caladito. Así que viene fácil. Me quedo tejiendo. Estoy en la hilera nueva y ya me corresponde tejer sobre este cuadradito lleno, y esta hilera la repetimos otra vez toda la hilera de cuadraditos vacíos. Y recuerden que esta termina aquí, sobre este cuadradito lleno. Así que me quedo tejiendo y les cuento luego cómo sigue. Bueno, construí el nuevo cuadradito del lateral y ahora voy a tejer 6 cuadraditos vacíos. Bueno, acá tengo los 6 cuadraditos vacíos y acá va a comenzar el dibujo del pajarito. Entonces estos 3 próximos van a ir llenos y tejo así, la vareta en el medio y la vareta sobre vareta, la vareta en el medio y vareta sobre vareta. Ya hice 2 y acá sería el tercero. Y esto me está indicando que sería la pancita del pajarito. Acá comienza el pajarito. Entonces, de este lado tengo que hacer estos mismos 6 cuadraditos vacíos y el de orillo nuevo. Así que me quedo tejiendo. Ya hice mi cuadradito de orillo. Ahora voy a hacer 4 espacios vacíos. 4 de estos cuadraditos vacíos. Acá tengo mis 4 vacíos. Ahora voy a tejer 2 cuadraditos llenos y comienzo a tejer lo que sería el contorno del pajarito. Esta sería la pancita y esta es la parte de atrás del pajarito. Voy a tejer 3 cuadraditos vacíos y ahora voy a tejer 2 cuadraditos llenos. Bueno, más o menos ahí va apareciendo lo que sería el cuerpito del pajarito. Y ahora termino con 4 cuadraditos vacíos
y completo la segunda hilera que pertenece a la orilla, ¿sí? Con uno lleno. Me quedo tejiendo. Bueno, comienza la hilera nueva y ahora voy a tejer 4 cuadraditos vacíos. Tengo los 4 vacíos ahí y ahora tejo 2 que estén llenitos. Esto es un trabajo de paciencia y obviamente de mucha atención. Bien, ahí. ¿Ven? Está subiendo el dibujo y está formando el cuerpito del pajarito. Ahora voy a tejer 5 cuadraditos vacíos. Recuerden que saltamos siempre un punto de base cuando hacemos la cadenita y es lo que nos forma ese cuadradito vacío. Ahí está, estamos en el centro del pajarito y ahora tejo 2 llenos, completo este y el próximo. Ahora voy a tejer 4 cuadraditos vacíos. Tejí los 4 y me corresponde tejer el cuadradito que viene aquí en el aire, así que me quedo tejiendo ese cuadradito. Bueno, comencé la hilera con el cuadradito lleno y ahora voy a tejer nuevamente 4 cuadraditos vacíos. Ahí. Y tejo 2 cuadraditos llenos. Ahí. 2 cuadraditos vacíos. Ahí. Un cuadradito lleno. Y así vamos formando este dibujo tan lindo. 2 cuadraditos vacíos. Y de este lado se van a hacer 3 cuadraditos llenos. Porque recuerden que no es un dibujo uniforme. Tiene una forma el pajarito. De un lado tiene el piquito, del otro lado tiene la colita. Entonces ahora empieza a diferenciarse. Y los dos costados empiezan a ser diferentes. Porque acá hicimos 2 y acá hicimos 3. Esta sería la parte de la cola, esta va a ser la parte de la cabeza. Entonces van a ser diferentes. Lo que no va a cambiar es este método de 2 hileras iguales con cuadraditos llenos a cada lateral. Bueno, ahora tejo cuadraditos vacíos. Tejo 3. Y acá me falta completar el cuadradito lleno, que serían los 2 de este costadito. Bueno, estoy en la hilera nueva, hice el llenito y ahora voy a tejer 4 cuadraditos vacíos. Ahí los tengo y ahora voy a tejer 3 cuadraditos llenos. Acá presten atención porque cuando vienen tramos que tienen muchas varetas, tenemos que contar. Recuerden que una en el medio es el que llena el cuadradito. Entonces contemos porque es muy fácil confundirse. Entonces vamos contando cuando tenemos que llenar muchos cuadraditos y abajo también hay muchos que ya están llenos. Entonces son muchas varetas y tenemos que saber diferenciar cada uno de estos cuadraditos. Acá voy a comenzar con el primero, que sé que son 3. Ahí está el primero. El segundo, tengo que contar esta última vareta con 2 varetas más, entonces completarían el segundo, ¿sí? Tienen que tener en cuenta eso porque puede ser que se confundan, si no. Y es muy fácil confundirse con este punto. Cuando es punto red, es muy fácil confundirse, entonces hay que contar mucho. Ya tengo mis 2 cuadraditos, me quedan estos 2 que me indican que voy a llenar uno más. Tengo los 3 que está pidiendo el dibujo. Ahí. Ahora voy a tejer un cuadradito vacío y voy a tejer 3 cuadraditos llenos. Acá es más fácil, ¿ven? ¿Por qué? Porque tengo abajo uno vacío, uno lleno, uno vacío. Yo tengo que hacer 3 llenos, sé que tengo que tejer todo hasta aquí de corrido con varetas.
pero cuando tenemos muchas varetas por debajo, entonces ahí tenemos que prestar atención. Son detalles, son... no, acá eran llenitos. Son tips, son... es una nueva técnica que yo no la había mostrado nunca. Entonces, para los que estén conmigo aquí aprendiendo, está bueno aprender todos estos detalles y estos tips porque son importantes al momento de tejer este estilo de trabajos, ¿no? Bueno, esto sería el centro del pajarito. Acá lleva un dibujito que luego se va a notar mucho más cuando esté terminado. Bueno, ahora voy a hacer un cuadradito vacío y 2 cuadraditos llenos. Ahí va. Y ahora me tocaría hacer 5 cuadraditos vacíos. Me quedo tejiendo. Estoy en la hilera nueva y ahora voy a tejer, aparte del cuadradito lleno, ¿no? 5 vacíos. Bueno, acá les voy a explicar algo. Lo voy a apoyar sobre la mesa. En esta hilera tengo que tejer 10 cuadraditos llenos. Pero no los voy a contar porque me voy a guiar solo en esta hilera, no los cuento. Me voy a guiar porque tengo que llegar. Empiezan aquí, donde empieza el dibujo del pajarito, y terminan justo donde termina el dibujo del pajarito. Solo por eso no los cuento. Así que directamente lleno todo con varetas. Aquí voy a tener 10 cuadraditos llenos. ¿Me quedo tejiendo? Bueno, terminé todos los cuadraditos llenos. Ahora voy a tejer 4 cuadraditos vacíos y el de orillo. Bueno, acá comencé la nueva hilera y ahora voy a tejer 3 cuadraditos vacíos. Ahora voy a tejer 3 cuadraditos llenos. Estos cuadraditos que estoy tejiendo comienzan a formar lo que sería la colita. Hasta aquí. Los voy contando. Estos, recuerden que les dije que tienen que ir vigilándolos porque es muy probable, hay veces cuando nos equivocamos que hacemos o una vareta de más o una vareta de menos. Entonces hay que prestar un poco más de atención. Ahora voy a tejer 4 cuadraditos vacíos. Es el espacio que tengo entre la colita y la cabeza. Los cuadraditos vacíos son los que nos despegan el dibujo. Ahí está. Tengo el cuarto. ¿Ven? Acá se empieza a ver lo que sería la colita del pajarito. Ahora voy a tejer 3 cuadraditos llenos y los cuento. Acá tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Hay que contar. Ahora voy a tejer un cuadradito vacío porque me va a formar el ojito del pajarito y 2 cuadraditos llenos que me van a formar el piquito. Que por ahí todavía no lo distinguen, pero ya se va a notar. Bueno, ahora es tejer cuadraditos vacíos hasta aquí vienen en el borde y luego me falta construir el nuevo del orillo. Bueno, hilera nueva, así que tejemos 6 cuadraditos vacíos. Tengo los 6 vacíos, voy a tejer 4 cuadraditos llenos. Ahí tengo 1. Acá que está el caladito por debajo. Me permite ver, tengo 2. Tejo 2 varetas más, tengo 3. Y tejo 2 varetas más y tengo 4. Esto me permite cerrar parte de la cabecita. Ahora voy a tejer
5 cuadraditos vacíos. Estos son más fáciles porque los podemos ver con más claridad. Ahí están. Ahora voy a tejer 2 cuadraditos llenos. Tengo 1 y 2. Esto es parte de la colita. Yo les voy comentando. Todavía no lo hay, quizás se pueda ver un poquito más, pero ya lo van a notar cuando esté un poquito más grande. Bueno, ahora me tocaría tejer 4 espacios vacíos, 4 cuadraditos vacíos. El primero va aquí, sobre este que estaba lleno por debajo, y me quedan 3 más. Y luego el de orillo. Me quedo tejiendo. Hilera nueva y tejemos 4 cuadraditos vacíos. Ahí. Ahora voy a tejer un cuadradito lleno. Esto sería el final de la colita. Un cuadradito vacío, o sea que hago cadena, salto y voy al lado. Y un cuadradito lleno. Completo todo con varetitas. Ahí. Ahora tejo 6 cuadraditos vacíos. Ahí está, tejí los 6. Esto me permite despegar el dibujo de la colita del pajarito y a terminar la parte de la cabeza. Acá me tocaría un cuadradito lleno, otro cuadradito lleno, y el resto es todos cuadraditos vacíos hasta llegar al orillo y fabricar el nuevo cuadradito que viene aquí en el aire. Así que me quedo tejiendo. Bueno, acá estoy en la hilera nueva, lo apoyo sobre la mesa y ¿qué les quiero mostrar? Esta hilera es todo caladito hasta aquí y luego nos tocaría hacer el cuadrito lleno que va sobre este de orillo. Así que me quedo tejiendo porque está muy fácil. Terminé toda la hilera de caladitos y acá inicia una nueva hilera y esta también va a ser toda de caladitos y hay que sumar el nuevo cuadradito lleno, como sumé aquí del otro lado. Así que también es súper fácil. Me quedo tejiendo. Bueno, estoy en una hilera nueva, ya terminamos con el pajarito, se despegó con estas 2 hileras de calado y ahora vamos a comenzar toda una línea de florcitas que tiene y vamos a tejer así. Hice el cuadradito lleno y ahora tejo 2 cuadraditos vacíos. 1 y 2 y voy a estirar mi hilo porque lo tengo ajustadito. Ahí va. Y ahora vamos a hacer así. 3 cuadraditos llenos que me van a indicar que comienza la primer flor de la hilera. O sea que esta es la base de la primer florcita. Completo los 3 casilleros estos llenitos ahí. Y una flor de otra se va a separar con 3 cuadraditos vacíos. Esta es la parte baja de la flor. Y acá comienza otra florcita, así que van 3 cuadraditos llenos. Ahí. Y repito nuevamente estos 2 movimientos. 3 vacíos, 3 llenos, 3 vacíos, 3 llenos. 2 veces más, ¿sí? Porque son 4 flores. Así que me quedo tejiendo. Ahí terminé. Ven que repetí una vez más y una vez más. Son la base de 4 florcitas. Ahora voy a tejer los 2 vacíos que son de este lateral y el cuadradito lleno y reinicio con un cuadradito nuevo en la hilera que sigue. Me quedo tejiendo. Acá estoy en la nueva hilera y en esta hilera ya hice los 2 que corresponden, pero a partir de aquí por unas cuantas hileras más nos vamos a colocar una hilera por fuera, un cuadradito por fuera. Estas hileras que vienen, que son unas 7, 8 hileras aproximadamente, va un cuadradito sobre otro, solo por estas hileras que le comenté.
que es el tramo que nos va a llevar toda la flor. Entonces acá ya no voy a hacer un cuadradito extra como venía haciendo en cada una de estas hileras anteriores, ¿sí? Acá directamente tejo el cuadradito sobre el cuadradito, o sea que levanto las 3 cadenas y tejo el cuadradito lleno, pero lo hago directamente sobre el anterior, ¿ven? Y esto lo voy a hacer por un tramo, ya luego les voy a decir cómo empiezan las disminuciones a cerrarse el corazón. Entonces ahora me tocaría un cuadradito vacío y vamos a empezar a formar lo que es parte de la florcita. Entonces aquí va un cuadradito lleno y otro más. Tejo 2 varetas y sé que tengo aquí 2 cuadraditos llenos. El del centro es vacío, así que hago una cadenita, salto un punto y ahí tengo parte de la flor. Y ahora vuelvo a tejer 2 cuadraditos llenos. Tengo uno y completo el segundo. Separo, esto es lo que sería una de las flores con un cuadradito vacío y comienzo a tejer parte de la segunda flor. Y repito este movimiento, miren, 2 cuadraditos llenos. Ahí tengo uno. Y ahora tejo el otro. Me toca el cuadradito vacío, saltando este punto. Y nuevamente los 2 cuadraditos llenos. Y me voy a detener para mostrarles. Acá tengo uno. Y acá tengo el otro. Miren. Este es el movimiento que hice. El que hice con esta flor lo hice acá. Ahora separo con uno vacío como hice entre una y otra. Acá tengo la otra flor y acá tengo la base de la otra flor. Y voy a repetir este movimiento. Separo acá con uno vacío y comienzo de nuevo. 2 llenos, uno vacío, 2 llenos en esta flor. Separo con uno vacío y repito lo mismo. 2 llenos, uno vacío, 2 llenos, ¿sí? Esto es repetir el mismo movimiento porque las 4 florcitas son exactamente igual. Entonces, para no estar explicando tanto, es simplemente repetir el mismo movimiento en cada una de las flores. Bueno, me quedo tejiendo. Voy a repetir este mismo movimiento que hice aquí. Bueno, terminé las 4 florcitas, o la mitad de una flor, todavía falta, ¿no? Pero quería recordarles que aquí viene uno vacío y el de orillo va lleno sobre este. Les recuerdo que no vamos a hacer uno hacia afuera por ahora. Por ahora ni después, porque después vienen disminuciones. Hasta aquí hemos hecho los aumentos que necesitaba. Entonces acá tengo el que es vacío y acá sobre este tejo uno llenito así como va. Giro y repito el mismo movimiento. Tejo un cuadradito lleno sobre el anterior. Y ya les indico cómo viene la parte de la flor. ¿Ven? Ahí. Ya no voy a hacer más aumentos. Lo voy a apoyar para que puedan ver. ¿Ven? Ahora se construye una especie de pared bien recta. No hacemos estos aumentos. Bueno, ahora voy a seguir con cuadraditos llenos. Voy a tejer 2 cuadraditos llenos. Entonces, acá tengo el caladito de abajo. Entonces tejo uno lleno y tengo 2 con el de orillo. Y tejo uno más. Así que tejiendo 2 varetas más, sé que tengo el próximo cuadradito lleno. En total, con el de orillo son 3. Ahora voy a hacer uno caladito, tejo la cadena y aquí en esta vareta sostengo la vareta para hacer el caladito de este lado. El que viene aquí es lleno, así que completo con varetas. Y ahora voy a tejer otro vacío. Salto la vareta anterior
y tejo una vareta sobre vareta. Esto ahora no se nota, pero es una florcita y estamos haciendo el centro de la flor. Ahora voy a tejer 3 cuadraditos llenos. Tengo la primer vareta de este cuadradito que va a ir lleno aquí. Entonces cuento, tengo 1 acá que está el calado completo y tejo el segundo cuadradito lleno, y aquí voy a tejer 2 varetas más para saber que tengo mi tercer cuadradito lleno. Hago 1 calado, 1 lleno, 1 calado y repito estos 3 llenos. Ahí voy repitiendo, ¿ven? Porque estoy haciendo los laterales de cada una de las flores. Ahora, 1 calado, 1 lleno, 1 calado y 3 llenos. Tengo los 3 llenos, vuelvo a hacer 1 calado, 1 lleno y 1 calado. Ahí. Y ahora completo con todos cuadraditos llenos, que son 3. 1, 2 y el de orillo, 3. ¿Me quedo tejiendo? Bueno, acá ya hice el de orillo y ahora vamos a hacer este mismo movimiento que hicimos acá abajo. Este mismo movimiento y es así. Tejo 1 calado, voy a saltar aquí, y 2 llenos. Tengo que seguir este movimiento porque empieza a cerrarse la parte de arriba de la flor y es igual a la de abajo. Recuerden que estamos sobre un dibujo a cuadraditos, a cuadrillé. Entonces son dibujos muy rectos que se van repitiendo una y otra vez siempre. Entonces acá, como hice acá 2, acá también. Acá me tocaría el calado. ¿Ven? Como está aquí abajo. Este y este. Esta no porque era la del medio, pero aquí vamos a repetir estas 2 hileras, pero la vamos a repetir a la inversa. Comenzamos con estos 2 y luego con esta que estaría acá, que sería la base de la flor. Entonces ahora me toca tejer 2 cuadraditos llenos. Acá tejí 1 y aquí tejo el otro. Hago un cuadradito vacío y vuelvo a repetir. 2 llenos. Ahí. Un calado. Y 2 llenos. Ahí. Me voy a detener para mostrarles. ¿Ven? Esto sería el centro de la flor. Y esto que está aquí abajo lo estamos haciendo aquí arriba. Lo estamos repitiendo. Así que me quedo a terminar las otras 2 que son exactamente igual. Un calado, 2 llenos, 1 vacío, 2 llenos y así sucesivamente. Recuerden que terminamos aquí en este orillo con un cuadradito lleno, uno sobre otro. Me quedo tejiendo. Bueno, ahora vamos a repetir, como les decía, esta hilera de aquí abajo. Entonces, les indico las primeras y luego repetir exactamente lo mismo. Hacemos el cuadradito lleno y tejo 2 cuadraditos vacíos. Ahí, son tan pequeñines que hay que prestar mucha atención para no pasarse de largo. Y ahí. Ahora venían 3 cuadraditos llenos, que son los que cierran la parte de la florcita. Así como la abrieron abajo, acá se cierra. Ahí. Ahí se cierra. Y acá tengo el cuadradito vacío de orillo, los 2. Ahora van 3 cuadraditos vacíos aquí que nos van a separar
una flor de la otra. Ahí va el segundo y aquí el tercero. Y nuevamente los 3 cuadraditos llenos. Les muestro este último y luego es repetir. Ahí. Es un trabajo que la verdad que es muy delicado, muy bonito, muy vistoso. Este es el movimiento que tenemos que hacer. 3 cuadraditos llenos, 3 vacíos, 3 llenos, 3 vacíos, 3 llenos, 3 vacíos, hasta llegar al orillo que van 2 vacíos y el de orillo. Eso es lo único que se repite diferente. Así que me quedo tejiendo hasta el final. Bueno, esta hilera es todo de calados, pero miren, vamos a hacer un alto justo aquí en el medio de las 4 flores, digamos. Acá en el medio. Acá sobre este cuadradito va uno lleno y luego otra vez todos vacíos. Pero solamente acá va uno lleno. Entonces hago todos caladitos hasta aquí, hago uno lleno y el resto todo caladito hasta el orillo que va uno lleno. Me quedo tejiendo porque es muy fácil. Bueno, acá es donde yo hice el cuadradito lleno, que este nos indica el centro del corazoncito. Y ahora, a partir de ahora, comienzan las disminuciones para formar la parte de arriba del corazón. Entonces, tengo aquí mi cuadradito llenito y voy a girar. Y para comenzar a hacer las disminuciones, me voy a deslizar por este cuadradito, por estas varetas, ahí con punto corrido o punto deslizado, me voy moviendo estos 2 espacios hasta llegar a la vareta que tengo en este costadito. Entonces voy a hacer los cuadraditos llenos, pero miren, acá, sobre este cuadradito vacío que tengo por debajo. Levanto las 3 cadenas para formar mi primer vareta y lleno este cuadradito. Ahí. Entonces, ¿qué logramos? Logramos disminuir y nos movimos hacia adentro con este cuadradito. Y ahora vamos a tejer cuadraditos vacíos. Ahí. Hasta llegar aquí. ¿Por qué? Acá todos estos van a venir caladitos hasta llegar a esta vareta. El cuadradito lleno va a ir sobre este. Acá ya empieza a quedarse abierto, acá ya no va a haber tejido, porque empezamos a dividir esta parte del corazón. Vamos a trabajar sobre esta parte hasta llegar arriba y cortar la hebra y luego reiniciamos de este lado y hacemos el mismo trabajo que estamos haciendo aquí. Entonces voy a tejer cuadraditos vacíos hasta llegar a esta vareta que está aquí. Bueno, ahora me tocaría completar el cuadradito lleno aquí. Y vamos a tejer una vareta y la otra vareta sobre esta que está aquí del cuadradito lleno anterior. Giro. Y repito este movimiento que hicimos hoy. Nos corremos con un punto deslizado. Hay 1 y 2. Levanto las 3 cadenitas para la primera vareta y lleno este primer cuadradito. Este movimiento lo vamos a hacer en zigzag por varias hileras. Comienzo a tejer los cuadraditos vacíos y voy a llegar hasta aquí. Siempre vamos a ir achicando y en forma escalonada un cuadradito. Entonces el cuadradito lleno correspondería con esta vareta y aquí. Así que me quedo tejiendo y tejo ese cuadradito lleno. Bueno, acá estoy en una hilera nueva y voy a repetir el mismo movimiento y el cuadradito lleno lo voy a hacer sobre este vacío. Así que me quedo tejiendo. Bueno, acá yo ya me fui corriendo, hice el cuadradito lleno y voy a hacer otro cuadradito lleno. Porque ya estamos terminando, es esta hilera y una más. Ahí. Ahora voy a hacer 2 cuadraditos vacíos. 1 y 2 y termino con 2 cuadraditos llenos. Voy a girar
y esta es la última hilera, vuelvo a deslizarme ahí un espacio de un cuadradito lleno y voy a tejer 4 cuadraditos llenos para terminar. Levanto la primer vareta con 3 cadenas y tejo este cuadradito lleno y 3 más. Voy a pasar por los 2 que están vacíos de la hilera anterior. Y acá me quedan 2, bueno, completo solo 1. Y este es todo el trabajo. Aquí se termina. Voy a hacer un nudito. Corto la hebra. Y este es el dibujo final del corazoncito. ¿Qué tenemos que hacer con la otra mitad? Repetir exactamente lo mismo que vinimos haciendo aquí. Lo hacemos a partir de este lado. Les voy a mostrar el primer cuadradito lleno que comenzaría aquí. Toman la hebra, levantan las 3 cadenitas y hacen el cuadradito lleno, que sería el primero, y luego vienen los calados. Y recuerden que tienen que terminar con un espacio antes. Ahí lo voy a apoyar sobre la mesa. Como terminaban aquí. Si comienzo acá haciendo este escaloncito, que sería el mismo, recuerden que acá tiene que calzar el cuadradito lleno de orillo. Y en la próxima hilera en este y así sucesivamente. Y repetimos el mismo movimiento que hemos hecho acá. Así que me voy a quedar tejiendo el otro lateral del corazón y les muestro cómo se va terminando. Bueno, acá hemos terminado esta preciosura, esta belleza, que le voy a contar 2 cosas. Primero, yo le voy a hacer todo un marquito con cadenitas. Si ustedes no quieren hacerlo, no lo hacen, lo dejan así. La segunda cosa que les iba a contar es que lo lavo, porque el blanco es terrible cuando tejemos hilo blanco. Entonces yo lo voy a lavar y luego lo voy a terminar en el palito. Pero de todas maneras les voy a enseñar cómo. Pero lo que les comentaba, yo le hago toda una serie de arquitos de cadena. Y ahora se los voy a mostrar. Porque a mí me gusta más cómo queda. Pero si ustedes no quieren hacerlo, directamente lo colocan en una placa, le ponen un poco de apresto o agua, lo humedecen y lo dejan extendido como para que quede planito y se noten todas sus formas. A mí me gusta ponerlo en placa, que ustedes han visto muchas veces cómo hago en estos últimos trabajos. Les he mostrado mi placa pequeña y también les mostré en la placa grande cómo pincho con los alfileres, lo humedezco, ¿no? Para que tome su forma y quede mucho mejor a mi gusto. Pero bueno, les voy a mostrar cómo hacer el puente de cadenitas, estos arquitos de cadenitas. Yo no corté todavía mi hebra. Así les indico cómo hacerlo, miren. Acá como está todo escalonado, yo quiero hacerlo como más, que tenga un marco, que quede como más redondeado, con líneas más suaves. Si no queda así como escalonado, y también queda bien, es un estilo. Entonces, en la distancia que tengo de aquí hasta el escalón de abajo, yo le voy a hacer 3 cadenitas. Pero todo va a depender el hilo con que ustedes lo tejan. Quizás hagan falta 2 o quizás hagan falta quizás hasta 4 si el hilo es muy finito. Aquí con 3, 2, 3 es suficiente. Voy dentro de la última vareta o la primera, depende de donde lo miremos, ahí en ese huequito y tejo un punto bajo. Nuevamente 3 cadenitas, voy dentro de la vareta y tejo un punto bajo. Y así voy a ir uniendo una de las esquinitas de cada cuadradito lleno que hemos hecho con la otra. ¿Ven? Ahí. Y nos da una forma más redondeada. Eso es en los escalones. Ahí en los escalones yo tejo 3 cadenitas. Aquí en esta parte recta, que la vareta, como está tejida con un hilo finito, es como más cortita, quizás con 2 cadenitas es suficiente, porque voy a ir vareta por vareta. Si yo le hago 3 cadenas,
ahí, 3 cadenas, se suma porque estoy tejiendo un punto bajo, entonces quedaría como un arquito más afuera, que también podría ser. Ven que con 2 es suficiente porque estoy haciendo o sumando los puntos bajos. Si bien nosotros cada vez que hacemos una vareta la hacemos con 3 cadenas, aquí recuerden que estamos sumando el punto bajo, entonces 3 cadenas sería como un poquito largo solamente para este tramo que están las varetas sobre varetas. Cuando llegamos a los escaloncitos, acá no, todavía me falta una aquí. Cuando llegamos a los escaloncitos, recién ahí voy a tejer 3 cadenas. ¿Ven cómo hice aquí? Acá hice de a 2 y punto bajo, de a 2 y punto bajo. Y acá hago punto bajo y 3 cadenas. Que es suficiente como para darle un marco y que quede más redondeado todo el borde. Ahí. Ahí. Y ahí. Y les voy mostrando. Pero ustedes se van fijando, Ustedes van vigilando cómo queda su tejido. Si hace falta una cadena más, le hacen una más. Si hace falta una menos, hacen una menos. Aquí eran dobles, pero van bien las 3 cadenas, porque recuerden que estoy sumando también los puntos bajos. Acá calzaron muy bien y en este lado que era recto hice de a 2 cadenas y punto bajo. Entonces queda bien. Si ustedes notan la diferencia, aquí queda como más redondeado, todavía falta esta parte. Va quedando como más redondeado, más enmarcado y acá se notan los escaloncitos sueltos. Eso es a elección de cada uno. Yo lo voy a hacer todo alrededor y ya les cuento cómo le damos las terminaciones. Miren cómo cambia con los arquitos, ya es otra cosa, queda muy lindo. Que tengo acá uno de los palitos elegidos y le voy a dar unas cuantas vueltas sobre los palitos, sobre este palito. Y luego le hago o con cadena o con hebra suelta una tirita para colgar, una hebra para colgarlos. Luego, ¿qué tengo acá? Que no les mostré antes, pero bueno, son piecitas de madera, pero puede ser cualquier otra cosa que ustedes tengan, alguna piedrita de bijú o nada. ¿Por qué? Acá abajo de todo tengo yo preparada una borlita. Estas borlitas son muy fáciles de hacer, nos enroscamos. En mi caso le di 15 vueltitas con este hilo y la até aquí con un doble nudo. Enhebré una aguja con un nudito para poder ponerle la piedrita o lo que ustedes tengan y luego va cosido aquí en este extremo. Las borlitas también las hemos hecho en el tapiz macetero. Si ustedes quieren entrar los invito y si no queda aquí en la pantalla. A un costadito ustedes tocan donde aparece el cartelito que vamos a mencionar, el tapiz macetero. Ahí tenemos hechas borlitas, hemos hecho en las mantas, también hicimos borlitas y también hemos hecho en los banderines de corazón que tienen unas borlitas muy similar, quedan preciosas. Y también hay otros trabajos para que ustedes puedan entrar al canal y disfrutar que hemos hecho de este tipo que son muy fáciles de hacer. Ya les dije, unas vueltitas y listo. Enhebramos la piedrita que ustedes quieran, que tengan, si es que quieren colocarle y directamente va cosido aquí en un extremo. Le voy a dar unas vueltitas, unos nuditos y que quede sujeto esta cuentita con la borla y la verdad que le da un toque muy bonito. Ahí le hago unas pasaditas, un nudito, escondemos y pasamos hasta aquí abajo, lo puedo terminar. Ahí yo le hago un nudito como para que quede bien fija y me voy con esta hebra hacia abajo y lo integro a los flequitos de la borla. Ahí está. Fácil. Bueno, ¿qué me queda por hacer? Colgarlo con la ramita esta, el palito que ustedes tengan. Puede ser un pedacito de caña también. Y nos queda, lo voy a soltar porque como está suelto no lo podía sostener. Y nos queda colgarlo y decorar algún rinconcito, una pared con un trabajo precioso, fino, delicado como este, que siempre
son bienvenidos como regalos, como para regalarlos nosotros mismos, decorar nuestra pared, nuestros rinconcitos. Son cuadritos, la verdad, exquisitos. Quedan muy, muy lindos. Son todo un clásico en el crochet que lo hacían nuestras abuelas. Se puede integrar a una cortina si quieren. Tejen este corazón o algún otro diseño y lo colocan sobre un lienzo y la verdad que queda precioso, súper, súper delicado y son trabajos únicos, obviamente. Bueno, espero que les haya gustado, que lo disfruten y que sigan tejiendo bonito, como siempre digo, porque tejer crochet la verdad que nos alimenta el alma. Les dejo un beso enorme, muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro video.